Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a iniciar con la sesión número 4 de la Escuela Virtual Ambiental. Esta sesión tiene como tema principal el árbol de problemas de, el río Magdalena o Yuma. Entonces, pues contamos, como siempre, con la compañía del profesor James y con la compañía del profesor Gonzalo, que nos va a adentrar en este tema tan importante para nuestro territorio y cómo desde allí podemos abordar también algunas alternativas para mejorar pues todo este tema de la cuenca hidrográfica. Entonces le damos, vamos a compartir pantalla y le damos la palabra al profesor Jaime. Me dicen, por favor, si están viendo la pantalla, si se ve la presentación. Devuelve la pista. Listo. Bueno, cooperamos. Buenas tardes a todos y todas. En esta sesión, que es la cuarta de este año, de la Escuela Virtual Ambiental, que hace parte de la red de veedurías ambientales de Caldas, trataremos el tema del árbol de los problemas de la cuenca hidrográfica del río Magdalena. En la sesión 5, para que nos vamos perfilando, será el mayo 11 y la sesión 6 en junio 1, para tener en cuenta pues estas fechas. Mayo 11 y julio 1, las siguientes sesiones de la Escuela Virtual Ambiental. La quinta será sobre el perfil socioambiental del territorio Alto Oriente de Caldas y la sexta sobre agua, biodiversidad y territorio en el oriente de Caldas. Dijimos entonces que la sesión 4 aborda la problemática de la cuenca hidrográfica del río Magdalena. Aquí tenemos una gráfica donde damos una inducción con un mapa acerca de el nacimiento, la parte del sur, el páramo de las Papas, macizo colombiano, entre Neiva, entre Cauca, Huila, y la desembocadura que se da en Bocas de Ceniza en la parte de Barranquilla, con un recorrido de unos 1.540 kilómetros y una superficie de la cuenca de unos 257.438 kilómetros cuadrados. Decimos que el río de la Magdalena o Yuma es la gran cuenca llamada el corazón económico, social, ambiental y cultural de Colombia. El rápido crecimiento de la población en la cuenca ha traído grandes amenazas y desafíos para la salud ambiental del territorio anfibio de la cuenca del río Magdalena. Digámoslo, posteriormente vamos a ver un cuadro donde nos dice que prácticamente el 80% de la población colombiana vive en esta gran cuenca del río Magdalena. Y entonces terminamos esta diapositiva diciendo que ante la problemática existente, urge realizar acciones a corto, mediano y largo plazo en la suma y articulación interinstitucional. Hablamos de gobernaciones, hablamos de alcaldías,
hablamos de autoridades ambientales, corporaciones, y una en especial que está consagrada en la Constitución Nacional en su artículo 331, que la desarrolló la ley 161 del 94, que creó la corporación Cor Magdalena. Entonces decimos que se requiere de una articulación interinstitucional y social al proceso de recuperación real de la recuperación de la cuenca, dada su importancia estratégica en la vida y bienestar de la nación. Vamos a ver en este, digamos, breve estudio que se ha hecho sobre la cuenca hidrográfica del río Magdalena, la situación pues caótica, la situación muy preocupante que presenta la cuenca del río Magdalena. Como hemos venido insistiendo en los cuadros anteriores, hay unos nombres ancestrales que se le han dado al río, a la cuenca en general. Caracalí, también se le ha llamado Huacayo, se le ha llamado Caripuaña y se le ha llamado Yuma, que quiere decir río amigo en población aborigen caribe. La longitud, como dijimos, de la cuenca y del río desde el nacimiento hasta la desembocadura es de 1540 kilómetros. Desde su nacimiento, como dijimos, entre Cauca y Huila, hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla. Tiene una superficie de 257.438 kilómetros cuadrados, 24% del territorio nacional, porque el territorio nacional es alrededor de 1.150.000 kilómetros, es decir, es una cuenca bien importante también en superficie. Y como dijimos, el 80% de la población colombiana vivimos en esta cuenca, quiere decir que más o menos alrededor de unos 40 millones de habitantes. Caudal medio, el caudal de la cuenca del río Magdalena se considera que es de unos 8.000 metros cúbicos por segundo, 8.058 metros cúbicos por segundo, y se mueve, digamos, en una altitud es del nacimiento en Huila y Cauca de 3.685, es donde nace, a 0 metros sobre el nivel del mar en Bocas de Ceniza, Barranquilla. El clima, 2 periodos secos, enero, marzo y junio y agosto, y 2 periodos húmedos, abril, mayo, septiembre y diciembre. Los departamentos de la cuenca nos cuentan, digamos, lo que los departamentos de la cuenca son unos 13 departamentos: Huila, Cauca, Tolima, Cundinamarca, que es la cuenca media, que es la cuenca alta. La cuenca media es Caldas, Tolima, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, y cuenca baja, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, en la costa atlántica, claro. Temperatura en la cuenca alta entre 7 y 10 grados, en la cuenca media entre 24 y 30, y en la cuenca baja más altas temperaturas de 33 a 36 grados centígrados. Aspectos socioeconómicos: ganadería, agricultura, pesca, generación de energía hidroeléctrica. Uno de los problemas grandes que vamos a comentar es que en la cuenca del río Magdalena están funcionando en pleno rigor 21 centrales hidroeléctricas. El turismo, el comercio, el transporte fluvial, abastecimiento de agua para la mayoría de las ciudades. Biodiversidad: la cuenca del río Magdalena es un territorio estratégico y diverso en Colombia, albergando más de 13.000 especies de flora y 3.000 de fauna.
en diversos ecosistemas que van desde bosques húmedo tropical, bosque seco tropical. Presenta al menos 233 especies de peces, de los cuales, según los registros pues, que se dan, solo quedan un 20%. Además de una alta biodiversidad de mamíferos, reptiles y más de 630 especies de aves. Veamos las problemáticas, amenazas y retos para la conservación de este territorio anfibio. A pesar de su riqueza, la cuenca enfrenta las siguientes problemáticas. Para nosotros, la gran problemática que presenta la cuenca es la deforestación, o tala del más de 70% de sus bosques, cobertura boscosa, y se considera el principal problema de la cuenca. Situación crítica que lleva a la pérdida de biodiversidad, situación crítica que lleva a la erosión, situación crítica que lleva a la sedimentación, a la contaminación, etcétera, etcétera. La segunda problemática es la sedimentación y la contaminación doméstica e industrial por efecto de los químicos utilizados en el suelo y en los cultivos y por el manejo inadecuado de la gestión de los residuos sólidos. Tercero, modificación de las cauces del río y de sus afluentes, lo cual ha llevado al desecamiento de ciénagas, la alteración de caudales y de sus afluentes. Estamos cambiando las rutas de migración y desove de muchas especies y por eso es que cada vez hay menos especies en la cuenca. Fragmentación de los ecosistemas, contaminación de suelos, eutrofización, plaguicidas con metales pesados como el cobre, níquel, cobre, ahí le faltó la Cu, el zinc, mercurio utilizado en la producción del oro. 5 proyectos hidroeléctricos, como dijimos, en funcionamiento 21 hidroeléctricas que limitan, obstaculizan las conectividades y corredores biológicos para las especies que viven en la cuenca. Y en especial pues en la parte acuática. Sexto, cambio de cobertura boscosa o franja de bosques que rodean el río por potreros o pastizales, rompiendo el equilibrio en el ciclo del agua y dando la posibilidad de crecidas, inundaciones, erosiones, pérdida de biodiversidad y aumento del riesgo de desastres, como se ha venido presentando en Córdoba y otras poblaciones. Séptimo, la falta de justicia y jurisdicción ambiental que se relaciona con la jurisdicción agraria. Hemos insistido en que es necesario que se cree una jurisdicción ambiental, jueces que conozcan y que decidan precisamente por el conocimiento sobre lo ambiental, y una jurisdicción agraria también que haya para solucionar y armonizar la relación que se da entre la naturaleza y la especie humana. Alternativas. Ante toda esta problemática, decimos que es necesario, uno, restaurar ecológicamente la cuenca mediante la siembra, cuidado y mantenimiento de especies nativas que recuperen las coberturas boscosas hoy en crisis. Esto permitirá restablecer la biodiversidad de la cuenca también en crisis. La cuenca puede ser recuperada si se empieza pronto a diseñar y ejecutar estrategias que solucionen las presiones a las que ha estado sometido el río y su cuenca. Se debe monitorear y aprovechar esta información para investigar, estudiar, conocer y proteger a la gran cuenca del río Magdalena o Yuma, y en ese sentido hacemos un llamado de urgencia, un SOS, a las universidades, institutos de investigación, autoridades ambientales e instituciones relacionadas con la cuenca a empezar su restauración real, ya que necesitamos cuencas vivas, ríos vivos en movimiento y alegres.
Llamamos a Cor Magdalena a cumplir con la Constitución Nacional. Dijimos anteriormente que el artículo 331 le da unas funciones a Cor Magdalena, que crea a Cor Magdalena y le da estas funciones: recuperación de la navegación, la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, la riqueza ictiológica y demás patrimonios naturales renovables. La ley, en este caso la ley 161/94, determina su organización y fuentes de financiación. Y 5, se requiere un nuevo enfoque del desarrollo desde la perspectiva biocéntrica, que hemos insistido en que es necesario cambiar el modelo de desarrollo que sitúa la vida en el centro de todas las consideraciones, otorgando valor intrínseco a todos los seres vivos, no solo a los humanos. Propone el respeto por la naturaleza, el reconocimiento como sujeto de derechos, reconociendo su capacidad de autorregulación, interdependencia y superando el antropocentrismo. Se requiere entonces de una nueva educación ambiental que promueva una conciencia socioecológica y una estructura corporal y mental orientada al cuidado de la vida. Este enfoque busca lograr la convivencia armónica y un equilibrio ecológico, reconociendo la interconexión entre todas las formas de vida. Este es como el planteamiento que yo he logrado construir a partir de las vivencias y de las lecturas que se han hecho acerca de la problemática que hay en la cuenca hidrográfica del río Magdalena. Bueno, profe James, muchas gracias por su intervención. De verdad que es muy importante todos estos conocimientos que usted nos está brindando acerca de la cuenca del río Magdalena, donde también rescato la interacción interinstitucional, la articulación interinstitucional, muy importante pues como para empezar a buscar las soluciones y esas alternativas que usted propone allí en la presentación que nos acaba de dar. A continuación, vamos con la intervención del profesor Gonzalo Duque. Recuerden que al finalizar tenemos un espacio para las preguntas, dudas o inquietudes. Profe Gonzalo, le voy a compartir la pantalla. Y entonces, para que... Bueno. Bueno, quiero hacer en este espacio que agradezco una dedicatoria muy especial, no solamente a la Federación de ONG, sino también al Plan Departamental de Agua que nos está acompañando para hacer una realidad este proceso de la Escuela Virtual Ambiental EVA de la Red de Auditorías Ambientales de Caldas. Me voy a permitir presentar un documento que desarrollé en el marco de la Cátedra UNESCO para ser presentado en Panamá a raíz de los trabajos que se vienen haciendo allá desde la academia en el río Chancres, porque ellos quieren saber cuál es la experiencia que hemos tenido con el río Magdalena. Por lo tanto, yo voy a hacer un recorrido que considere elementos históricos, pero también los grandes problemas del río Magdalena. Estamos viendo en la portada el sistema de Champanes o el sistema de la Boga, donde 12 indígenas se encargan de transportar esta embarcación de unos 15, 18 metros y 2,50 de ancho, que cargan más o menos de 10 a 14 toneladas y que en 3 meses podía remontar el Magdalena hasta la altura de Onda aproximadamente. Y está también el mapa que hizo Alexander von Humboldt, utilizando para el efecto observaciones astronómicas que hizo Francisco José de Caldas, razón que lo llevó a él a proponerle al sabio Mutis, porque en 1801 o 2 más o menos llega a Santa Fe de Bogotá y se dio cuenta que
se estaba construyendo el Observatorio Astronómico Nacional, que hoy existe ese precioso edificio, y le propone a Mutis que Caldas sea el director, porque conoce lo que ha hecho hasta ese momento el sabio Caldas en relación con lo del río Magdalena. Bueno, entonces, digamos que lo que se pretendía en el marco de la cátedra UNESCO era trabajar en dos direcciones. Uno, la declaratoria del río Magdalena como sujeto de derechos bioculturales, lo que se capitaliza finalmente en el año 2019 en Neiva, porque un juez de allá pues acepta esta acción jurídica y eso es mandatario para todo el río Magdalena. Así se haya inspirado inicialmente con los problemas que existían con las grandes hidroeléctricas que están en el Huila. Y la segunda, la propuesta que estábamos llevando en ese momento a la cátedra UNESCO, es un instrumento académico donde hay profesores, un grupo de profesores de la Universidad del Quindío, otro grupo de profesores de la Universidad Tecnológica, otro grupo de profesores de la Universidad de Caldas y otro grupo de profesores aquí en la Universidad Nacional, liderados en todo momento por el profesor Fabio Rincón Cardona, quien fue prácticamente su fundador, que estábamos proponiendo allí que el río Magdalena fuera declarado no solamente un patrimonio natural de la humanidad, como lo es la Ciénaga Grande de Santa Marta, por ejemplo, sino también que fuera declarado un patrimonio cultural de la humanidad, como lo es el paisaje cultural cafetero. Aunque con la persona que interactuamos del Ministerio de Cultura, un experto que invitó el Ministerio para tratar el tema, observó que si no habían declarado el Nilo Patrimonio de la Humanidad, ¿por qué pretendíamos nosotros? Pues seguimos pensando que sí es necesario que al río Magdalena se le haga ese reconocimiento para que se avance en la apropiación social del territorio o del acuatorio, porque justamente una de las cosas que vamos a ver es que el acuatorio, que es un escenario del cual vive la gente, y Colombia es un gran acuatorio, por supuesto, este es un país anfibio, no podemos seguirlo viendo, digamos, con esa restricción con la cual se miran los cuerpos de agua, considerando que son territorios. Bueno, de todas maneras, hay una cosa que vale la pena decir, que para explicar la problemática del río Magdalena con los grandes problemas de sedimentación que tiene, es porque en 200 años hemos en Colombia talado el país. Por ejemplo, de 12 millones de hectáreas de Guadua no queda sino 50.000, que es el 4% de ellas, 20.000 en el eje cafetero y menos de 6.000 en Caldas. También de 9,7 millones de hectáreas de bosques de niebla, no queda sino el 25%. Y cuando hablo de los bosques altoandinos o bosques de niebla, lo grave es que prácticamente en la región andina donde habita la gente, pues las aguas vienen de las partes altas de las cordilleras donde están estos bosques. Y abajo en el Magdalena y similares lugares tenemos los bosques secos de una extensión de 9 millones de hectáreas, apenas queda el 8%. Esos datos, según el Instituto Alexander von Humboldt, nos ha permitido en la red de leyes ambientales afirmar que Colombia es un jardín verde deforestado, como también lo es la ecorregión cafetera. Bueno, eso para que empecemos de una vez a entender los problemas que tenemos tan grandes. Ahora, esta gran cuenca con el 77% de los colombianos, donde se genera el 85% del Producto Interno Bruto
La corriente principal la están formando el río Magdalena con 1.613 kilómetros, el canal del Dique con 115 kilómetros, pero también el curso bajo del Cauca con 187 kilómetros. Y esa carga de 150 millones de toneladas anuales de sedimentos, el 30% generado en el río Cauca y el 70% restante en el río Magdalena propiamente dicho, es el causante no solamente de que la pesca en el canal del Dique se haya reducido de 30.000 a 3.000 toneladas y en el río Magdalena de 80.000 a 7.000 toneladas, es decir, básicamente al 10%. ¿Qué es Honda sin su vienda? ¿Qué es La Dorada sin su vienda? Bueno, adicionalmente se ha dado el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, lo que explica también que la gente, por ejemplo, de Islas del Rosario no pueda vivir del turismo porque tiene esa gran falencia. Ahora, haciendo eco a lo que vimos en la cátedra UNESCO, con el proyecto de un pacto de país por el Río Grande de la Magdalena, hablando de acuatorios y de como espacios de transformación cuyo régimen hidrológico superficial y subterráneo, siempre regulado por factores climáticos, es el caso del Magdalena, es porque hablamos del río más emblemático del país, donde se requieren acciones que impulsen las transformaciones ecológicas que sean sustentables, además que se adecúen las intervenciones humanas no reguladas que muestran interrelaciones inconvenientes para los seres vivos del hábitat y para los pescadores que lo cosechan como cuerpo de agua, porque desafortunadamente ha existido un enfoque antropocéntrico y no una visión biocéntrica en la convivencia con los acuatorios, aunque en volumen y excluyendo los ecosistemas costeros, la proporción de aguas superficiales en Colombia es más bajita porque es el 30% contra un 70% de las aguas subterráneas. Hay que entender que en estas formaciones superficiales aparecen, además de escorrentías, otras formaciones como ciénagas, esteros, pantanos, turberas, meandros, estuarios y marismas, según estemos ocupándonos de zonas de ribera, cuando se trate de ríos o de lacustres, cuando se asocien a lagos y a reservorios, y palustres si estamos en cuerpos de agua sin corriente, océanos, pantanos. Ahora, las complejas relaciones simbióticas en los territorios del agua, entendidos como construcciones sociales e históricas, tal cual es el Río Grande de la Magdalena, mismas que se sumergen en los fragmentos dispersos de sus circunstancias, se expresan en los bienes materiales del ecosistema húmedo y comprenden el patrimonio inmaterial que recoge los saberes ancestrales. Lo anterior llena el vacío en la comprensión de las transformaciones de su estructura ecológica. En Colombia, aunque el agua le aporta al PIB de la nación el 10%, lo grave es que el 4,5% se pierde en los costos ambientales y en los costos ocultos, que es lo que tiene que ver con la calidad del agua. Lo que significa que estamos despreciando prácticamente casi la mitad, o del 45%, de lo que le significa el agua a la riqueza del país. Bueno, digamos también que hay que pensar que la Ciénaga Grande de Santa Marta, con 730.000 hectáreas en su cuerpo de agua, aparece como el complejo lagunar costero más grande del país, conectado al río Magdalena, pero que tiene una problemática porque resulta que con el cierre de los caños que llegan a alimentar los raudales que van hacia la ciénaga para ampliar las tierras ganaderas y tierras agrícolas, pues la ciénaga se ha venido salinizando. Eso es un daño enorme que le estamos haciendo a ese gran cuerpo de agua. Bueno, en materia de transporte, pues hay dos cosas a reconocer. Están los champanes y están los vapores. Si hablamos de los champanes,
Hay que entender que en 1501 Rodrigo de Bastías pues prácticamente encontró la salida del Magdalena y entonces los indígenas navegaban con canoas y ascender por el Magdalena inicialmente hacia la zona del Lepón. Eso le tardó varios meses a Jiménez de Quesada. El primer encuentro que se da para saber qué es Colombia es en la sabana, cuando Jiménez de Quesada se encuentra con Belalcázar, que viene del sur, de la zona del Perú, y con Nicolás de Federman, que está viniendo de Venezuela. Y Jiménez de Quesada, que había entrado por el Magdalena en la época de invierno, le costó mucho, subiendo en esas canoas, por supuesto, indígenas. Entonces, él describió el territorio y el mapa de Colombia quedó deformado con esa visión que dio, porque subiendo hasta Lopón, describió una trayectoria como si hubiera llegado al Huila. Eso para que sepamos la dificultad del río en su momento. Pero más adelante entonces aparecen ya el champán, que va a permitir que las cosas que vienen de España y del Caribe lleguen a Santa Fe de Bogotá, creada ya la Real Audiencia, una de las estaciones más importantes en esa ruta. Un poblado fundado en 1540. Mire que por esta época estamos hablando también prácticamente de la fundación de Cartago y de Anserma, y un poquito más adelante de Mariquita, con Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, además, sabemos que el río Cauca es el principal puente de Magdalena, pero no es navegable. Entonces, todos hacían por esta ruta, llegando entonces hasta primero hacia los caminos del Popón, en Carari, Río Negro, y luego hasta Honda, donde ya se continuaba el itinerario en Petra, Santa Fe, citando el camino real, el camino nacional. Bueno, ahora la historia de los vapores de Magdalena, como seguro que pero a lo largo de esta infinidad de 48 kilómetros hasta Honda, hay que agregarle que también lo hizo. Perdón, doctor Gonzalo. Perdón que hay una persona con un micrófono abierto que obstruye la transmisión. Ah, sí. Hay una persona tocando tambor arriba. ¿Sabe qué? Dígale a la vigilante que estamos aquí, que ese ruido no nos permite. Ya bueno, la persona silenció el micrófono, gracias. Bueno, gracias, muy amable. Estamos diciendo entonces que hasta 1824 en que surcó el primer vapor en Magdalena gracias al sistema de la boga, cooperó hasta 1500, que desde la expedición de Quesada en 1536 el río fue la ruta que integró la Nueva Granada. Bueno, pero entonces se va a concesionar y se le entrega por 20 años a Juan Bernardo Elbers, quien construyó vapores que eran inadecuados para el río Magdalena. ¿Por qué? Porque como generalmente la profundidad del río es de 2,50 o cosas así en promedio a lo largo del año, aunque hay una estación húmeda y una seca, y entonces varían los caudales, pues en esta época no había mucha variación porque todavía no está tan deforestado el territorio nacional. Entonces hizo unas quillas bastante profundas y eso generaba dificultades y eso llevó a que no pudiera prosperar la empresa de este señor. Pero también como referente hay que entender que para el caso del Magdalena va a ser fundamental la construcción del canal del dique para sacar el oro de la Nueva Granada, porque lo querían poner seguro en Cartagena y eso hace que la ciudad se amuralle en Cartagena, y ese canal del dique se va a construir en 1650. Se construye entre Calamar y Cartagena a lo largo de 115 kilómetros, rompiendo prácticamente pantanos, porque era una zona de ciénagas y de pantanos.
Si bien el problema central radicaba en la falta de carga de compensación, era porque en la Nueva Granada España había dictaminado que nosotros no podíamos comercializar ni siquiera con el virreinato del Perú o de México, sino solamente exportar a España. Y no podíamos exportar productos terminados, sino materias primas. Esa fue una condición que sumió a la Nueva Granada en una pobreza enorme. Entonces, a raíz de eso, no había carga de compensación, porque lo único que podía llevarse por los vapores por el río para luego llevarlos a España, además del oro, pues eran materias primas, pero no podíamos llevar materias transformadas. Bueno, en 1905, en medio de una competencia de desbordada de tarimas, cuando operaba el río Magdalena varias empresas, hay 36 barcos y 40 planchones con una capacidad de 20.000 toneladas anuales y con sede en Barranquilla. Ahí va a aparecer una empresa inglesa que fusiona varias de las navieras, logrando una capacidad de 4.600 toneladas y el transporte de pasajeros con 15 vapores y 20 botes de remolque. Para 1907 aparece la Intendencia de la Navegación del Río Magdalena y sus afluentes. Bueno, luego aparecen otras empresas más adelante, importantes, y si bien los avances durante la segunda mitad del siglo XIX permitieron que en 1920 se fundara en Medellín la naviera fluvial colombiana que viajaba entre Barranquilla y Honda, dada la falta de regulación hídrica en la cuenca, el incumplimiento de los envíos que previstos para entregarse en 8 días tardaban el doble o triple de tiempo, condujo a la construcción del ferrocarril como el sistema de carga, que aunque fuera el doble en costos con relación a un barco de gran capacidad, pues por el incumplimiento prácticamente va a lograr capitalizar el mercado. Por último, entre las décadas de los años 40 y los 50 del siglo XX, el transporte a vapor pues va a declinar, pero más que el ferrocarril, el desarrollo del transporte carretero a mitad del siglo XX va a generar muchas ventajas, aunque sea un sistema mucho más costoso, y hasta ahí llegan los vapores. Ahora, la amenaza climática. El río Magdalena recorre entonces 1.550 kilómetros desde su nacimiento en el macizo colombiano hasta Bocas de Ceniza, como lo señaló Jorge James, y el canal del Dique, que tiene un caudal medio de 7.100 metros cúbicos por segundo a la altura de Calamar antes de su bifurcación. Para su caracterización, el río se ha dividido entonces en 3 sectores: el alto o cuenca alta de 565 kilómetros de longitud y un área de 55.441 kilómetros cuadrados hasta Honda. En esta zona de 65 kilómetros de longitud, aunque hable de 55.441 kilómetros cuadrados, hay que decir que el fértil Valle del Alto Magdalena es de 300. ¿Perdón? Luis Alfredo, ya me apagó la... Bueno. Que el valle del Alto Magdalena es de 350.000 hectáreas, mientras el Valle del Cauca es de 250.000 hectáreas. Es más grande el Alto Valle del Magdalena. Es un valle tan fértil como el Valle del Cauca. Y esto es bueno decirlo, ¿por qué? Porque pensando en la navegación, es triste que Honda, Girardot, Ambarema y Neiva ya no sean puestos. Una de las propuestas que estamos haciendo nosotros desde la veeduría y la venimos desarrollando a la luz de los trabajos del doctor Roy Estrada, que nos inspiró en esto, pues ha sido el gran maestro porque él implementó la Fundación Igala de la Universidad de Caldas y empezó con la navegación del Magdalena antes de que Cor Magdalena iniciase sus labores, a pesar de que
Cor Magdalena está creada en la Constitución del 91, pues ya en el 97 Roy Estrada estaba hablando de la navegación y Cor Magdalena todavía no había empezado con esa tarea fundamental. Él, desafortunadamente, a él le damos un saludo muy especial, está con quebrantos de salud, pero estaba invitado para que nos hablara hoy de estos temas que yo le estoy tratando de transmitir a ustedes. Estoy diciendo entonces que con el trabajo de la Universidad de Caldas, sabemos que con un puerto intermodal en La Dorada, que debería quedar en Purnio, no en la cabecera del municipio, ojo por eso, no ahí, porque ahí se inunda el valle, el Parque de la Iguana en La Dorada. Tiene que ser en Purnio porque ahí, digamos que el río, el valle, queda 6 metros por encima del nivel de inundación del río. Entonces, en la zona de Purnio no hay inundaciones. Y segundo, ahí está el puente, la carretera, con el puente se integran la carretera y el ferrocarril y el río y podemos tener garantizada la intermodalidad porque está el gran puente. Abajo en La Dorada no tenemos esa posibilidad. Bueno, de todas maneras, aquí a lo que quiero llegar es que si en La Dorada se estimaba con los trabajos de la Fundación Igala que el PIB de Colombia crecería 1,2 a 1,7% y se generarían más o menos 170.000 empleos para todo el país, con la navegación llevada al Huila se tienen beneficios muy superiores. El primero de ellos es que incorporar las 350.000 hectáreas del fértil valle del Alto Magdalena y hacer que Honda, Girardot, Ambalema y Neiva como mínimo vuelvan a ser puertos, eso genera un incremento en el PIB para Colombia superior al 5% y podría generar más de 500.000 empleos adicionales. Entonces, la mitad de ese gran impacto se va a reflejar luego en La Dorada, eso para que sepan. Entonces, La Dorada pues podría tener no 170.000 empleos, sino tal vez 250.000 y no incrementarse en el 1,2 o 1,7, sino tal vez un poco más del Producto Interno Bruto, por encima del 3%, que sería un PIB muy superior al de Caldas y casi equivalente al Producto Interno Bruto del eje cafetero, que es del 4% a nivel nacional. Bueno, también es bueno señalar que que los caudales del río, el caudal medio y la precipitación anual en el Alto Magdalena son de 1.535 metros cúbicos por segundo y 1.531 milímetros. Y en el medio Magdalena de 2.185 milímetros y el caudal de 4.224 metros cúbicos por segundo. Y en el Bajo Magdalena, con 1.632 milímetros anuales, el caudal llega a 7.106 metros cúbicos por segundo. Es bueno señalar esto, sabemos que en la zona andina de Colombia el régimen climático es bimodal, es diferente a lo que ocurre en la Amazonía y la Orinoquía, que es monomodal. La Amazonía es un invierno todo el año, solamente 3 meses más lluviosos que el resto. Y en el caso de la Orinoquía es un clima seco, solamente con lluvias 3 meses a lo largo del año. Pues en la región andina de Colombia, si el clima es bimodal y no monomodal, es porque tenemos 2 temporadas secas que empiezan en diciembre 21 y en junio 22, y 2 temporadas húmedas que empiezan en marzo 21 y septiembre 22. El hecho de ser bimodal nos dice a nosotros que potencialmente el río Magdalena puede tener una cuenca mucho mejor regulada de lo que está, pero desafortunadamente hemos arrasado el 80% de los ecosistemas primarios del río, como les señalaba ahora, con los bahuales, con los bosques secos y con los bosques húmedos. No tenemos la cultura del bosque ni la cultura del agua. Aquí tenemos el mapa de cambio climático, la gran cuenca con una extensión de 257.000 kilómetros cuadrados, pues va a estar sometida a un incremento de la temperatura que va a llegar hasta 4 grados Celsius, pero también con
una reducción en las precipitaciones en general. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es que para mitigar el efecto del cambio climático, pues tenemos que resolver el problema de la deforestación que tiene el río Magdalena. Y hablando de los acuatorios, el canal del dique, que es una bifurcación que llega, que se utiliza para sacar el petróleo de Barranca, porque la navegación con Magdalena la ha mantenido solamente entre Barranca y Cartagena, porque en Cartagena está la refinería, nos hace a nosotros, nos lleva a pensar que a pesar de las grandes intervenciones que están haciendo, pues en algún momento por el problema de haber tapado caños y los caños que alimentan complejos de 100 a 500 ciénagas, aunque la capacidad se llevó a 540 metros cúbicos por segundo en el canal del dique, en el 2010 se virtieron 1.500 metros cúbicos por segundo, 3 veces la capacidad prácticamente del canal, y eso ocasionó la inundación en 20 municipios del Atlántico y más de 250.000 damnificados. Entonces, además, en el Río Grande, siguiente, si sobresale el sistema de estuarios del río Magdalena, que es una albufera con 400.000 hectáreas, también está la depresión Momposina como una llanura aluvial que es como 3 veces el departamento de Caldas, 24.000 kilómetros cuadrados. Allí los indígenas cenúes tenían ellos ingeniería hidráulica, pero cuando llegamos a talar toda la región andina, entonces los cenúes tuvieron que abandonar el territorio. Bueno, y también está el río Cauca, porque hay que decir que este río, aunque su caudal es apenas de 1.500 metros cúbicos por segundo, mire, con los caudales del doble, triple y hasta 4 veces superiores que hablamos del río Magdalena, entonces el asunto es que este río no es navegable, pero tiene una parte, por supuesto, el Valle del Cauca, que es lo que está explicando, contribuyendo a que en el occidente colombiano se esté generando el 40% de la carga del país, aunque en esta cuenca del río Cauca solamente tenemos el 30% del PIB, mientras que en la cuenca del Magdalena, donde está el 40% del Producto Interno Bruto de Colombia, no se genera sino el 30% de la carga. Entonces, el asunto es que para que la hidrovía sea rentable, se necesita mucha carga, y esa carga puede surgir no solamente incorporando las 350.000 hectáreas del Valle del Alto Magdalena y haciendo grandes desarrollos agroindustriales, sino también sacando el carbón andino para exportarlo, porque las hidrovías y los trenes sin cargas no son rentables. Bueno, hay otro tema que es el de las hidroeléctricas, pero aquí lo importante es que todo esto que se hizo con Hidrochina, pues el error que se cometió fue pensar en que de Onda para arriba íbamos a tener solamente hidroeléctricas y no pensar en incorporar el fértil valle del río Magdalena, del Alto Magdalena, ni en recuperar la función portuaria en Amalema, Girardot, Neiva y Onda, como lo hemos señalado. Entonces, todo eso es la consecuencia de un plan de desarrollo que se hace sin las comunidades, porque así fue que lo hizo Hidrochina. Estas hidroeléctricas, entonces, pues ya están en el Quimbo y toda esa cosa. Esperamos que con la pesca, porque sí es verdad que se ha llevado la posibilidad de tener pesca y hay vida, Caldas aprenda eso, porque no lo estamos haciendo en la zona de Norcasia, donde la gente de Norcasia no está aprovechando a fondo el potencial de la charca para el turismo. Bueno, entonces yo creo que aquí podría yo dejar para que empiecen las preguntas de los compañeros. Gracias. Bueno, profe Gonzalo, muchas gracias por su intervención. De verdad que lo invita a uno a reflexionar sobre esa relación que se construye y se ha venido construyendo a través de la historia entre humano y ser natural y la naturaleza, donde pues vemos que al ser declarado el río y al buscar ser declarado como sujeto de derechos, pues siguen como primando ciertos intereses capitalistas.
Entonces, qué bueno que ustedes estén aquí en esta conferencia, en esta escuela virtual, y abrimos el espacio para las preguntas. Quienes tengan alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en este momento. Bueno, ya que no hay preguntas, voy a hacer una reflexión porque creo que vale la pena. El año pasado la Universidad Nacional decidió trabajar el problema del río Magdalena e invitó a alguien de la academia que tenía doctorados y postdoctorados a que hiciera la fundación. Y yo que he venido trabajando esto desde el 97 con la Fundación IGALA, no me invitaron. Pero cuando tenían todo listo, me llamaron, profesor, ya tenemos el árbol de problemas, queremos comentarle a usted para que empecemos a tratarlo del río. Y dije, pásame el árbol de problemas. Lo examiné. Y vean, no hablaban de 150 millones de toneladas de sedimentos del río, 70% por el Magdalena y 30% por el Cauca. No hablaban del blanqueamiento del 80% de los corales. No hablaban de los 57.000 pescadores que tiene el Cauca en Magdalena, 45.000 en el Magdalena y el resto en el Cauca. No hablaban del problema de Hidroituango que rompió la conectividad biológica del río, la pesca al 10%. Entonces, tampoco hablaban del problema de la depresión momposina, que no cumple la función reguladora y eso explica esas inundaciones que cada rato vemos están afectando, además del Bajo Cauca al Sinú y San Jorge, porque se rebota el río por esas regiones de edad. Entonces le pregunto yo a los que hicieron el trabajo, me da pena. Entonces muéstrenme en el árbol de problemas no hay ninguno de esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo segundo es que también había una propuesta como llevar la hidrovía hasta el Huila. ¿Qué significaría eso para el Alto del Magdalena y para Honda, Girardot, Ambalema y esto? Bueno, eso para que sepamos en Caldas y el grave problema de torpeza al no haber incorporado. Está luchando porque se haga la navegación desde Puerto. Yo sé que la tener el micrófono encendido, le pedimos por favor que lo apague. No, listo. Ya, listo. Bueno, que estoy diciendo que aquí en Caldas nosotros no tenemos visión para saber cómo podemos incorporar lo que nos da el río Magdalena, el trabajo que hizo la Universidad de Kansas, que es prácticamente la madre de lo que acabo de presentar, y con ella el profesor Roy Estrada Chavarriaga, quien dirigió esto con Magnus Iverson, que es experto en hidrovías a nivel mundial, trabajó con Naciones Unidas y fue decano de una universidad sueca. Entonces, lo que yo les he comentado es lo que se desarrolló en el trabajo con el doctor Roy Estrada, que no pudo venir hoy. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Caldas no tenemos una estrategia para que la navegación llegue hasta Puno? Aquí lo que hemos estado pensando es en que la navegación llegue hasta el parque, hasta Japoncito, pues para decirlo en términos concretos, a donde quieren que llegue, que es una zona inundable. Y no han pensado que el río Magdalena es un instrumento para que Colombia recupere un sistema intermodal de carga. Incluso lo grave es que el mismo gobierno nacional está poniendo a competir a lo largo del río Magdalena ferrocarril, carretera y río, sabiendo que la hidrovía con carga suficiente reduce los fletes un 50% y el río con carga suficiente un 25%. Y todavía no tenemos la carga, por eso hay que pensar en el carbón y hay que pensar en el Valle Alto del Magdalena para que la hidrovía sea una realidad y podamos decir que los del eje cafetero o los de Bogotá o los de Medellín, llevando la mercancía hasta el río, combinando camión
Con Río, los fletes caen un 40% en promedio. Y con eso, las exportaciones podrían crecer 7 por 4, 28, prácticamente un 280% como mínimo. Porque los datos, de acuerdo a los estudios que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, es que con un sistema intermodal, combinando ferrocarril, carretera y río convenientemente, pueden crecer 6 veces las importaciones y 7 veces las exportaciones en Colombia. Listo, profe, muchas gracias. Entonces ahí tenemos la importancia también de que los planes de desarrollo se construyan desde las comunidades. En nuestro público virtual tiene la mano levantada Doris. Entonces, Doris, adelante. Buenas tardes para todos. Don Gonzalo, me deja pensando y de pronto es importante hacer una invitación, ya que al menos por este lado veo como muy limitada la posibilidad de la creación de la veeduría. Entonces es una invitación a que de pronto la veeduría armarse un programa estratégico para empezar a motivar a los municipios a la creación de las veedurías y fortalecer las veedurías, me parece que sería una manera de impulsar lo que usted está diciendo, porque no volver a reactivar esas redes que alguna vez fueron tan importantes para el país, aunque ya hay unos cambios muy notorios en la hidrografía, en las redes viales, como se llame, río, tierra, por rieles, pero yo sí creo que puede haber un potencial rescatable, don Gonzalo. Entonces, es la invitación para que la veeduría de Manizales, que es la central, empezar a visitar territorios. No sé si suena descabellado, pero me parece que podría ser importante empezar a articular con las corporaciones y de esa manera ejercer presión para que sí o sí haya veedurías y deje de ser. Yo siento que aquí hay mucho impacto a nivel político, que no conviene hacer muchas cosas. Entonces, me inquieta el tema que se dejó pensado alguna vez, la exploración minera, que algún alcalde dejó por ahí en entredicho y cositas firmadas. Entonces, empezar a mirar cómo se le da más visibilidad a Samaná para que los ojos nuevamente vengan para acá, y así se pueden tumbar o por lo menos hacer más visible el municipio, y que estas cosas que pueden ser dañinas a mediano y largo plazo se tengan como en entre ojos, don Gonzalo. Yo recuerdo que mi papá viajaba mucho a Honda a comprar mercancía. Nunca entendí por qué Honda se hizo invisible. Nunca entendí por qué, siendo prácticamente un puerto y era un punto estratégico, porque sí o sí teníamos que pasar por ahí para ir para Dorada o para ir para donde fuera, y era un corredor súper genial pasar por ahí. Era un sueño montar en ese puente. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo. Les dejo la inquietud. Muy amable. Bueno, es una importante inquietud, porque el territorio no es de nosotros los académicos, tampoco es de los alcaldes, ni de los planificadores, sino de la comunidad. Y la cosa empieza por eso estamos haciendo tanto énfasis en la escuela ambiental, virtual, para que la gente empiece a enterarse de estos temas. Ahora, 8 días, yo incluso quedé gratamente sorprendido con el aporte que hizo el profesor de la Universidad Católica
señalando que en el Producto Interno Bruto, con el turismo que a nivel mundial genera 1 de cada 8 empleos y es en promedio el 10,5% del PIB, las posibilidades del Magdalena Caldense, donde hay 4 municipios, ahí está Samaná, al igual que Victoria, al igual que Norcas y La Dorada, podría tener unos ingresos muy elevados, porque resulta que Norcasia, pues, no puede depender solamente de las regalías de la hidroelectricidad, porque a pesar de tener el PIB per cápita más alto de Caldas con Marmato y Manizales, las necesidades básicas insatisfechas las triplican. Y Samaná está en una situación también similar, al igual que Norcasia y Marmato. Con Samaná estamos y Victoria, estamos en los 4 municipios más pobres del departamento en términos de desarrollo humano. Entonces, tenemos que pensar que el turismo, haciendo uso, conociendo a fondo los ecosistemas, el aviturismo y todo, no hay un lugar en Colombia, creo, con más aves de las que tiene Samaná y las que tiene Pensilvania y Victoria. ¿Por qué? Por el bosque de Florencia, entre otras. Pero de todas maneras, no somos conscientes de ese potencial. Y esto del transporte, pues, es algo que va a conectar, por supuesto, a los puertos, a La Dorada y Honda, más que a Samaná. Pero el asunto de los ecosistemas para Victoria, para Samaná, para Norcasia e incluso para Pensilvania, debe ser una ruta a la cual nos articulemos todos, empezando por Corto Caldas. Esta información de este profesor, la veeduría, ya está tomando acciones para que comunicárselo a Corto Caldas y que empecemos a formar a los muchachos de esta en el turismo con una cosa muy, muy importante. Este profesor nos mostraba a nosotros alrededor de 45 indicadores de turismo. Estoy inventando el número aquí, pero eran de ese orden. Y apenas en promedio estábamos con 15. Es decir, con la tercera parte de las cosas que hay que hacer para implementar el turismo. No podemos quedarnos ahí. Bueno. Listo. Y en el apartado de los mensajes tenemos un comentario de Luis Alfredo Ramírez, quien dice, buenas tardes, es bueno que se hable del problema de los hipopótamos debido a que se está hablando bastante del efecto, en especial los residuos que estos animales producen. Gracias. Esta es como una inquietud de Luis Alfredo Ramírez. Bueno, en este momento en Colombia hay un problema con el crecimiento de una especie invasora, que no solamente el hipopótamo es una especie invasora, sino que también daña los ecosistemas, lo está alterando profundamente, con perjuicio de muchas especies endémicas y de otras especies nativas nuestras. Entonces, el Von Humboldt cree que lo adecuado es pensar que si Colombia no tiene plata para encerrar los hipopótamos y tenerlos guardaditos de cualquier modo, porque vale un infierno de plata ese programa, entonces una de las posibilidades es aplicar la eutanasia. Esa es la cosa.
Y Bueno, qué pena, disculpen, se nos cayó la señal aquí en la presentación, pero bueno, entonces si de pronto alguien más tiene alguna intervención, alguna pregunta, o ya para despedir la sesión, para cerrar, James, de pronto usted tiene algunas palabras. una última cosita, por favor. Sí, compañero, es lo siguiente. Estamos ante la problemática de la gran cuenca del río Magdalena o Yuma, y me parece que la realidad no dispone de mucho tiempo para empezar a la restauración. Yo creo que lo que hemos dicho de un SOS por la cuenca del río Magdalena o Yuma es absolutamente necesaria, y llamar a las autoridades e instituciones, tanto privadas como públicas, precisamente a salvar la cuenca del río Magdalena, porque la situación en la cual se presenta hoy en día me parece que es una situación muy dramática y en una crisis muy profunda. Llamamos entonces a seguir con este espacio de la Escuela Virtual Ambiental en el siguiente tema, que es en mayo 11, el perfil socioambiental del Alto Oriente de Caldas, y en junio 1, agua, biodiversidad y territorio del Oriente, del Alto Oriente, conectividad y propuestas en este territorio. Llamamos a todos los compañeros de las veedurías a que nos sigan acompañando. Agradecemos la presencia en este espacio. Saben que es un espacio de conocimiento, de compartir todas estas experiencias que hemos, digámoslo, forjado acerca del territorio caldense, y por eso llamamos a que esto se consolide, y seguimos adelante en mayo 11 con la próxima sesión, la quinta de este año, sobre el Alto Oriente caldense. Listo, entonces damos por finalizada la sesión. Si alguien tiene algún comentario, es bueno que lo haga en este momento, si no, nos despedimos. Muchas gracias a ustedes también por participar y pertenecer a este espacio. Linda tarde. Mayo 11. 20 días. Está bien. Bueno, me gustó bien.